¿Qué pasaría si el líder de la Revolución Cubana no hubiese sido Fidel Castro? Y si en lugar del carismático comandante de la Sierra Maestra, el rostro de la revolución hubiera sido un joven maestro, cristiano, ético y urbano. Hoy no vamos a hablar de lo que fue, vamos a hablar de lo que pudo haber sido, de la Cuba que no existió, del líder que murió antes de tiempo. Hoy vamos a hablar de Frank País. Frank País tenía 22 años cuando se convirtió en uno de los líderes más importantes del movimiento contra Batista. Era maestro, era cristiano evangélico, era profundamente ético y creía que la revolución empezaba por educar. Fidel, en cambio, tenía otra mirada, una mirada centralista, militar y autoritaria. Antes de que nos vayamos más a fondo en esta historia, te invito a que te suscribas al canal, a que dejes tus comentarios y que juntos podamos debatir este y otros temas que son de gran interés para América Latina. Mientras Frank organizaba células clandestinas en las ciudades, Fidel se preparaba para la lucha armada en la montaña. Frank hablaba de participación. Fidel Castro hablaba de poder. Frank veía la revolución como un acto de justicia colectiva. Fidel como una toma del Estado. ¿Qué habría pasado si Frank hubiese sobrevivido? ¿Habría un partido único? ¿Fusilamientos televisados? Fusilamientos, sí. Hemos fusilado, fusilamos y seguiremos fusilando mientras sea necesario. ¿Campos de trabajo para disidentes? Frank quería derrocar a Batista, pero no para poner a otro Batista. Hablaba de elecciones libres, de pluralismo, de una Cuba donde la justicia no se impusiera a la fuerza. Fidel nunca confió en el voto popular. Prefería la revolución desde arriba, el poder sin oposición. Frank, en cambio, organizaba asambleas, redactaba manifiestos y creía en la educación cívica. ¿Y si la revolución hubiese seguido ese camino? ¿Y si la victoria no hubiese significado represión, sino participación? Tal vez Cuba hoy tendría una prensa libre, una oposición legal, un sistema con errores, pero también con voces. Frank País era un cristiano comprometido. Su fe no era decorado, era su brújula moral. En sus escritos hablaba de Dios y del pueblo en su mismo párrafo. Y en su ética revolucionaria, la violencia era un mal necesario, no un dogma. Fidel, en cambio, veía a la iglesia como enemigos. A partir de 1961, expulsó a sacerdotes, cerró seminarios, persiguió creyentes. Cuba se volvió oficialmente atea. Durante décadas, la fe fue sinónimo de sospechas. ¿Y si Frank hubiese sido el rostro de la revolución? ¿Habría habido espacio para la religión? ¿Habría surgido un socialismo más humano? ¿Una revolución con alma? Frank no era marxista, tampoco era capitalista. Era un joven profundamente nacionalista, pero sin adhesión ciega a ninguna ideología externa. Fidel, en cambio, se alineó con la Unión Soviética. Después de 1961, Cuba adoptó el modelo soviético: partido único, planificación total y represión política. La alianza
trajo beneficios y consecuencias. Subsidios, sí, pero también dependencia y la crisis de los misiles que puso al mundo al borde de la guerra nuclear. ¿Y si Frank hubiese sido presidente? ¿Se habría alineado con Moscú o habría buscado un camino como Costa Rica o México? ¿Habría Cuba evitado ser peón en la Guerra Fría? Más de 2 millones de cubanos han huido de la isla desde 1959. Muchos en balsas, otros por aire, todos por desesperación. Pero ¿qué pasaría si la revolución no hubiese perseguido disidentes? Si no se hubieran cerrado las puertas. Fran País nunca habló de enemigos del pueblo. No llamó a censurar. No soñó con cárceles para periodistas, ni paredones para opositores. Y si la revolución no hubiese sido excluyente, y si los cubanos hubiesen tenido el derecho de quedarse sin tener que callar, quizás no existiera el Mariel, ni el éxodo del 94, ni los balseros, y quizás Cuba no estaría tan rota. Fran País fue asesinado por la policía de Batista el 30 de julio de 1957. Tenía 23 años. Su cuerpo fue arrastrado por la calle, pero su funeral movilizó a toda Santiago de Cuba. Ahora también se daba cuenta que era el mayor y que su mamá había perdido a su cuerpo, pero sí, o los hermanos no, pues él fue el que recordó a su papá. Los hermanos no, pero él sí. Era una maravilla, Jara. Como hijo, un modelo. Como patriota, era otro modelo. Y fiel, eso era un... Apenas 2 años después, Fidel llegó al poder y el resto es historia. Pero si Frank hubiese vivido, ¿sería hoy Cuba una dictadura? ¿Una democracia popular? ¿Un ejemplo distinto de revolución? Eso nunca lo sabremos. Pero sí sabemos esto. La historia no siempre la hacen los mejores, sino los que sobreviven. Y Fran País no pudo sobrevivir.